población, y ahora estaban decididos a someter a Judá. Jerusalén, rodeada por 185.000 soldados asirios, enfrentaba una amenaza inminente. Dentro de las murallas de la ciudad, el rey Ezequías y su pueblo, conscientes del peligro inminente, buscaban protección divina a través de la oración fervorosa. Según los relatos bíblicos, esa noche crítica, un solo ángel enviado por el Señor descendió y derrotó a todo el ejército asirio. Esta narrativa, durante mucho tiempo considerada mítica por algunos, ha adquirido una nueva perspectiva con los descubrimientos del arqueólogo Stephen Compton. Publicado en la revista Near Eastern Archaeology, Compton presentó evidencias que indican el lugar exacto donde este evento milagroso podría haber ocurrido. Este hallazgo desafía interpretaciones anteriores, cuestionando si este episodio extraordinario puede ser más que una leyenda poética. En este vídeo, exploraremos a fondo las pruebas arqueológicas, examinaremos el contexto histórico y desentrañaremos los misterios detrás de este increíble relato de intervención divina. Para comprender completamente el significado de este descubrimiento y su conexión con la historia bíblica, es esencial retroceder en el tiempo hasta el año 701 a.C., cuando el rey Ezequías lideraba a Judá contra el poderoso imperio asirio. Este periodo turbulento en el antiguo cercano Oriente estuvo marcado por conflictos incesantes entre los imperios de la región, donde Judá representaba una de las últimas defensas contra la expansión asiria. Parte de la población de Judá ahora estaba bajo la sombra de una amenaza inminente. Sennacherib, conocido por su brutalidad, no solo devastaba las tierras conquistadas con destrucción masiva y deportaciones, sino que también utilizaba el terror para someter a sus enemigos. Para Ezequías y su pueblo, la llegada del ejército asirio no era solo una amenaza militar. Era una amenaza existencial que ponía en peligro su nación, su cultura y su fe. Frente al cerco inminente, Ezequías tomó medidas significativas para proteger Jerusalén. Fortaleció las murallas de la ciudad, construyó un túnel subterráneo para garantizar el abastecimiento de agua, una impresionante obra de ingeniería antigua que todavía es visible hoy, y reorganizó sus fuerzas armadas. Sin embargo, consciente de la fuerza abrumadora de los asirios, Ezequías se dio cuenta de que estas precauciones podrían no ser suficientes para enfrentar al enemigo. Entonces, tomó una decisión que definiría su reinado y podría cambiar el curso de la historia. Se volvió hacia Dios. La Biblia describe en detalle lo que siguió. En el libro de 2 Reyes, capítulo 19, leemos que Ezequías, profundamente angustiado, subió al templo del Señor y hizo una oración fervorosa. Su oración es un poderoso testimonio de fe y humildad. Señor Dios de Israel, entronizado entre los querubines, solo tú eres Dios sobre todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Da oído, Señor, y escucha. Abre tus ojos, Señor, y mira. Escucha todas las palabras que Sennacherib envió para insultar al Dios vivo. Ezequías reconoce la devastación causada por los asirios a otras naciones, pero hace una distinción crucial. Esos dioses derrotados no eran verdaderos dioses, sino meros ídolos de madera y piedra. Pide a Dios que lo libre de las manos de Sennacherib, para que todos los reinos de la tierra sepan que solo el Señor es Dios. Esta oración es más que un pedido de salvación. Es una afirmación de la soberanía de Dios sobre todas las naciones y un desafío a la idea de que la fuerza es la autoridad suprema. En un momento de vulnerabilidad y confianza absoluta, un rey poderoso se humilla ante Dios en nombre de su pueblo. La respuesta divina, según la Biblia, fue tan dramática como inesperada. Dios, a través del profeta Isaías, envió un mensaje de consuelo y promesa. Así dice el Señor, el Dios de Israel: he oído tu oración acerca de Sennacherib, rey de Asiria. Dios entonces pronunció un juicio contra Sennacherib, ridiculizando su arrogancia y declarando que sus planes fracasarán. La mensaje culminó con una promesa sorprendente:
Defenderé esta ciudad y la salvaré por amor a mí mismo y a mi siervo David. Esta promesa es notable no solo por su audacia, dado que Jerusalén estaba cercada por uno de los ejércitos más poderosos de la época, sino también por su motivación. Dios afirma que actuará no solo para salvar a su pueblo, sino para defender su propia honra y cumplir sus promesas. Es una poderosa afirmación de la fidelidad de Dios y su involucramiento activo en los asuntos humanos. Pero, ¿cómo se cumpliría esta promesa? La respuesta, según la Biblia, vendría de una manera que nadie podría prever. El clímax de esta historia, narrado con una impresionante simplicidad en 2 Reyes 7 y 35, revela uno de los eventos más extraordinarios y milagrosos de la Biblia. En esa misma noche, un ángel del Señor descendió y mató a 185.000 soldados en el campamento asirio. Cuando el pueblo de Jerusalén despertó a la mañana siguiente, el campo estaba cubierto de cadáveres. Imagina la escena, un vasto ejército, confiado en su victoria inminente y acampado alrededor de la ciudad, es de repente diezmado por un solo ser celestial en cuestión de horas. Es una visión que mezcla terror y fascinación, revelando un poder divino que desafía toda comprensión humana. La Biblia no detalla cómo exactamente el ángel logró realizar esta tarea monumental, dejando espacio para la imaginación y especulación. Fue a través de una plaga repentina, una enfermedad devastadora o algún fenómeno natural de proporciones cataclísmicas. No importa el método, el resultado fue claro e impresionante. El ejército más poderoso de la época fue aniquilado sin que se alzara una sola espada por parte de las fuerzas de Jerusalén. Los efectos de este evento milagrosos son evidentes en los versículos siguientes. La Biblia relata que Senaquerib, rey de Asiria, desmanteló su campamento y regresó a Nínive, donde permaneció. Esta retirada abrupta es significativa por varias razones. Primero, representa una humillación devastadora para Senaquerib, que había presumido de su invencibilidad. En segundo lugar, marca un cambio drástico en la historia de Judá. Sin esta intervención divina, es probable que Jerusalén hubiera caído, al igual que tantas otras ciudades antes de ella, y el pueblo de Judá habría sido deportado y dispersado entre las naciones, como sus hermanos del reino del norte. Este evento no fue solo una victoria militar, sino una poderosa afirmación de la soberanía de Dios y su compromiso de proteger a su pueblo escogido. Es un momento crucial en la narrativa bíblica, demostrando que el Dios de Israel no era una deidad local, sino el Señor de toda la creación. La historia de Judá, y por extensión, la historia del monoteísmo y del cristianismo, habría sido radicalmente alterada si no fuera por esta intervención divina. La creación, capaz de derribar los imperios más poderosos con un solo acto de su voluntad, es un impresionante testimonio del poder divino. Ahora, 2700 años después, nuevos hallazgos realizados por el arqueólogo Stephen Compton arrojan una nueva luz sobre esta antigua narrativa. En su investigación publicada en la revista Near Eastern Archaeology *, Compton afirma haber encontrado evidencias físicas que corroboran el relato bíblico. Sus excavaciones se centraron en una área específica alrededor de Jerusalén, un lugar que él cree que fue el escenario del enfrentamiento épico entre el ángel del Señor y el ejército asirio. La elección de este lugar no fue aleatoria. Stephen Compton, un académico independiente especializado en arqueología del Oriente Medio, utilizó técnicas modernas de mapeo para localizar lo que él cree que son remanentes de la base militar asiria descrita en los relatos bíblicos. La investigación de Compton, detallada en la edición de junio del periódico Near Eastern Archaeology *, revela hallazgos significativos que se alinean con los relatos históricos de la campaña de Senaqueribe. Compton identificó posibles ubicaciones comparando esculturas antiguas del palacio de Senaqueribe en Nínive, actual Mosul, en el norte de Irak, con fotografías aéreas de principios del siglo XX. Estas esculturas representan el asedio de Laquis,
una ciudad ubicada a 42 millas al sur de Jerusalén, e incluyen ilustraciones detalladas de un campamento militar asirio. Al cruzar estas esculturas con las fotografías aéreas, Compton localizó una estructura ovalada al norte de Laquis, que coincide con el diseño típico de los campamentos asirios. Este lugar, conocido como Kbet al-Mudara, traducido del árabe como las ruinas del campamento del gobernante invasor, indica el reconocimiento histórico de su importancia militar. En otra área cercana a Jerusalén, identificada como Jebel el-Mudara, o Monte de la Munición, Compton descubrió fortificaciones ovaladas. Inicialmente se creía que eran restos de un campamento romano debido a su ubicación y diseño, pero análisis posteriores mostraron que su disposición era consistente con los campamentos militares asirios, que eran característicamente ovalados, a diferencia de los campamentos romanos rectangulares. El imperio asirio, que dominó de 365 a 609 AC, era conocido por sus extensas campañas militares destinadas a expandir su territorio. El asedio de Jerusalén por Sennaqueribe en 701 a.C. fue parte de esta estrategia para controlar rutas a través del desierto sirio hasta el mar Mediterráneo. Durante la década de 1930, los británicos establecieron un depósito de municiones en Am Yunis Chengil, que más tarde fue fortificado por el ejército jordano en 1948. El lugar fue testigo de intensos combates, añadiendo una capa de complejidad histórica al contexto de los descubrimientos de Compton. Durante la Guerra de los 6 Días en 1967, Am Yunis Chengil, capturada por las fuerzas israelíes, se transformó en un memorial y museo dedicado a esta batalla crucial. Aunque los hallazgos arqueológicos realizados por Stephen Compton no confirman los aspectos sobrenaturales de la narrativa bíblica, proporcionan pruebas convincentes sobre la presencia histórica de fuerzas asirias cerca de Jerusalén durante el reinado de Sennaquerib. Para corroborar sus descubrimientos, Compton también examinó los registros asirios de la época. Aunque los registros oficiales de Sennaquerib no mencionan una derrota catastrófica, un patrón común entre los reyes asirios, que raramente admitían derrotas, existen algunas inconsistencias intrigantes en sus relatos. Por ejemplo, Sennaquerib afirmaba haber sitiado Jerusalén y aprisionado a Ezequías como un pájaro en una jaula, pero nunca afirmó haber capturado la ciudad o derrotado a Ezequías de manera decisiva. Esto resulta inusual, considerando el patrón típico de las campañas asirias, donde las ciudades conquistadas eran saqueadas y sus líderes humillados o ejecutados. Además, Compton observó un cambio abrupto en las campañas de Sennaquerib tras el evento en Jerusalén. Las campañas posteriores del rey asirio fueron notablemente menos ambiciosas y expansivas, lo que podría sugerir que algo devastador realmente ocurrió con su ejército, obligándolo a retroceder y reevaluar su estrategia militar. Aunque estas evidencias circunstanciales no sean concluyentes por sí solas, se alinean con la narrativa bíblica de una derrota súbita y devastadora del ejército asirio. La interpretación de Compton es audaz y controversial. Él propone que los hallazgos de su equipo podrían ser, de hecho, el lugar de la intervención angelical descrita en la Biblia. Argumenta que la correspondencia precisa con el periodo histórico y la ubicación geográfica apunta a un evento único y extraordinario que, en su opinión, corresponde notablemente al relato bíblico de la destrucción del ejército de Sennaquerib por un ángel del Señor. Compton no afirma haber probado definitivamente la ocurrencia de un milagro, pero sugiere que las evidencias arqueológicas son consistentes con un evento catastrófico y repentino que afectó a un gran número de personas simultáneamente. Argumenta que, independientemente de la explicación final para estos hallazgos, ellos proporcionan una base sólida para considerar el relato bíblico como algo más que una simple leyenda o mito, sino como un registro de un evento histórico real que dejó huellas físicas detectables. En las últimas décadas, ha surgido un creciente cuerpo de descubrimientos arqueológicos que parecen confirmar varios aspectos de la narrativa bíblica, desde figuras históricas mencionadas hasta prácticas culturales y eventos históricos. Sin embargo,
El caso del ejército de Sennacherib es particularmente intrigante debido a la naturaleza extraordinaria del evento descrito y a la especificidad de las evidencias encontradas por Compton. Regresando a la narrativa bíblica, es fascinante considerar el impacto que este evento tuvo en quienes lo presenciaron. Imagina el shock y la sorpresa de los habitantes de Jerusalén al despertar y descubrir que el temido ejército que los cercaba había sido completamente aniquilado durante la noche. La Biblia no proporciona muchos detalles sobre la reacción inmediata de los habitantes de la ciudad, pero es posible imaginar la mezcla de alivio, gratitud y temor reverente que deben haber experimentado. Para Ezequías y su pueblo, este evento habría sido una poderosa confirmación de la fidelidad de Dios y una dramática validación de su fe. Es probable que este evento haya fortalecido significativamente la posición de Ezequías como rey y reafirmado la centralidad del culto a Yahvé en Judá. Al mismo tiempo, solo podemos especular sobre el impacto psicológico que este evento tuvo en los sobrevivientes asirios. La Biblia relata que Sennacherib desmanteló el campamento y regresó a Nínive, donde permaneció. Esta retirada abrupta de un rey conocido por su implacabilidad sugiere un nivel de choque y desmoralización que debe haber sido profundo. El impacto de este evento se extendió mucho más allá de las fronteras de Judá. En el mundo antiguo, donde el poder de los dioses se medía frecuentemente por el éxito militar de las naciones que los adoraban, la derrota catastrófica del ejército asirio habría sido vista como una demostración dramática del poder del Dios de Israel. Esto tendría repercusiones significativas en las relaciones de poder de la región, con naciones que antes temían el poder asirio ahora cuestionando la invencibilidad del imperio. El prestigio de Judá y de su Dios habría aumentado considerablemente. Este evento podría haber contribuido a la supervivencia de Judá como una entidad política y cultural distinta por más de un siglo, hasta la conquista babilónica en 586 a.C. Además, la memoria de este evento habría tenido un impacto duradero en la teología y la espiritualidad judía, convirtiéndose en un ejemplo clásico de la intervención divina en la historia, frecuentemente citado en salmos y oraciones como un recordatorio del poder y la fidelidad de Dios. La imagen del ángel del Señor como un protector poderoso y ejecutor del juicio divino se convertiría en un tema recurrente en la literatura bíblica y en la tradición judía posterior. Es crucial considerar el significado teológico de este evento dentro de la narrativa bíblica más amplia. La destrucción del ejército de Sennacherib no es solo un milagro aislado, sino parte de una historia mayor de redención y juicio divino. Desde la perspectiva bíblica, este evento demuestra varios aspectos importantes del carácter y los propósitos de Dios, mostrando su soberanía sobre todas las naciones, incluso los imperios más poderosos. La narrativa de la intervención divina registrada en las escrituras bíblicas es profundamente significativa y resuena en varias partes de la tradición bíblica. Este evento, que no solo aparece en 2 Reyes, sino también en 2 Crónicas y es mencionado en Isaías, subraya la importancia de un episodio que moldeó la percepción de la fidelidad y el poder de Dios. En 2 Crónicas 32, 21, leemos que el rey Ezequías y el profeta Isaías clamaron a Dios en oración frente a la amenaza asiria. En respuesta, Dios envió un ángel que destruyó a todos los hombres valientes, líderes y oficiales en el campamento del rey asirio, forzando a Sennacherib a regresar a su tierra en desgracia. Esta narrativa resalta el papel crucial de la oración en la invocación de la intervención divina e ilustra la asociación espiritual entre el rey y el profeta. La descripción detallada de la destrucción de hombres fuertes y líderes en el campamento asirio sugiere un ataque estratégico que desmanteló la estructura de mando del ejército enemigo, haciendo imposible la continuación de la campaña. El libro de Isaías añade un contexto aún más profundo a este evento. En Isaías 37, 33-35, Dios promete que Sennacherib no entrará en Jerusalén, ni disparará una flecha contra ella, ni levantará un escudo o construirá una rampa contra la ciudad.
Dios afirma que defenderá Jerusalén por amor a sí mismo y a su siervo David. Esta promesa destaca la soberanía absoluta de Dios y ofrece un contraste dramático entre las expectativas humanas de guerra y la realidad de la intervención divina. En 2 Reyes 19, 35-37, después de describir la derrota del ejército asirio, el texto revela que Sennacherib desmontó su campamento y regresó a Nínive, donde fue asesinado por sus propios hijos, Adramelech y Sarecer, mientras adoraba en su templo. Este epílogo sombrío subraya la justicia divina y la fragilidad del poder humano, mostrando que el rey que desafió al Dios de Israel encontró un destino trágico en su propia casa. Desde la perspectiva bíblica, esto no es una mera coincidencia, sino una clara demostración de la justicia divina y las consecuencias de la arrogancia humana. El impacto teológico de este evento es profundo y duradero, convirtiéndose en un ejemplo paradigmático de la fidelidad y el poder de Dios. Este episodio subraya la importancia de la oración, la eficacia de la fe y sirve como una advertencia contra la arrogancia y la autoconfianza excesiva, temas recurrentes en la literatura profética. Los hallazgos arqueológicos de Stephen Compton, si se confirman, tienen implicaciones significativas no solo para nuestra comprensión de la historia antigua, sino también para el diálogo continuo entre fe y ciencia. Desafían la idea de que los relatos bíblicos de eventos milagrosos son incompatibles con la investigación científica, sugiriendo que, en algunos casos, puede haber evidencia física que corrobore estos relatos extraordinarios. Esta perspectiva abre nuevas posibilidades para el estudio interdisciplinario, combinando métodos arqueológicos, análisis textual y consideraciones teológicas. Sin embargo, es crucial abordar estos descubrimientos con un equilibrio entre entusiasmo y cautela, reconociendo que la arqueología es un campo en constante evolución, donde nuevas evidencias pueden apoyar, refinar o desafiar conclusiones anteriores. La evaluación de estos hallazgos nos invita a reflexionar sobre cuestiones más amplias de fe, historia y realidad, y nos obliga a considerar seriamente la posibilidad de que algunos eventos extraordinarios registrados en textos antiguos puedan tener una base en la realidad histórica, sin disminuir el elemento de fe involucrado. La narrativa bíblica de la intervención divina revela un profundo testimonio del poder y las promesas de Dios para proteger a su pueblo, incluso en las circunstancias más adversas. En los Salmos, encontramos alusiones a este evento significativo. Por ejemplo, el Salmo 46, frecuentemente asociado con la destrucción del ejército asirio, proclama: Dios es nuestro refugio y fortaleza, ayuda siempre presente en la adversidad. Por eso no temeremos, aunque la tierra tiemble y los montes se hundan en el corazón del mar. El Salmo continúa describiendo cómo Dios intervino para poner fin a las guerras, rompiendo arcos, despedazando lanzas y destruyendo escudos con fuego. Esta imagen de Dios rompiendo armas y acabando con las guerras resuena profundamente con la destrucción milagrosa de los asirios. Isaías, en particular, utiliza este evento como base sólida para sus profecías sobre la futura liberación y restauración de Israel. En Isaías 31, 8-9, el profeta declara: La Asiria caerá por una espada que no es de hombre. Una espada que no es de mortales la devorará. Huirán ante la espada y sus jóvenes serán sometidos a trabajos forzados. Su fortaleza caerá por el pavor a la vista del estandarte de batalla. Sus comandantes entrarán en pánico, declara el Señor, cuyo fuego está en Sión, cuya fragua está en Jerusalén. Este pasaje no solo recuerda la derrota milagrosa de los asirios, sino que también proyecta esta intervención divina como un modelo para futuras liberaciones. La historia del ángel y de los 185.000 soldados tiene profundas implicaciones para la comprensión bíblica de la soberanía de Dios sobre las naciones. Demuestra que, desde la perspectiva bíblica, incluso los imperios más poderosos están bajo el control divino. Este tema se repite en la literatura profética, donde Dios es presentado frecuentemente como el Señor de la historia,
utilizando incluso a naciones paganas como instrumentos de su propósito mayor. En el caso de Sennacherib, vemos cómo Dios permitió que el imperio asirio creciera y amenazara a Judá, pero intervino decisivamente cuando su propia honra y las promesas hechas a su pueblo estaban en juego. Esta visión de la historia como un escenario para la acción divina es fundamental para la teología bíblica y sigue influyendo en la interpretación de los eventos mundiales por muchos creyentes hoy en día. En conclusión, la historia del ángel y de los 185.000 soldados sigue siendo una de las narrativas más dramáticas y teológicamente significativas de la Biblia. Ejemplifica temas centrales de la fe bíblica, como la soberanía de Dios, el poder de la oración, la fidelidad divina a sus promesas y las consecuencias de la arrogancia humana. Los descubrimientos arqueológicos recientes, como los de Stephen Compton, añaden una nueva dimensión a nuestra comprensión de este relato, sugiriendo que eventos que parecen milagrosos podrían haber dejado huellas físicas detectables. Independientemente de cómo interpretemos las evidencias arqueológicas, el relato bíblico continúa desafiando e inspirando, invitándonos a considerar la posibilidad de intervención divina en la historia humana y a reflexionar sobre nuestra propia relación con lo divino. En un mundo aún marcado por conflictos e incertidumbres, la historia del ángel y de los 185.000 soldados permanece como un poderoso recordatorio de esperanza y liberación, incluso en las circunstancias más desesperadas.